Recuerdo perfectamente el día en que comenzó todo. Acababa de recibir una carta del banco. Estaba solo 2 meses de que me desalojaran por no poder pagar el alquiler. El estrés me estaba consumiendo, así que decidí buscar a alguien para compartir el departamento. Nunca me había gustado la idea de convivir con un desconocido, pero no tenía opción. Hice lo que cualquiera haría. Publiqué un anuncio en línea y esperé. Recibí varias respuestas, pero hubo una que destacó: Luis. Su mensaje era corto, pero claro. Se describía como una persona tranquila, con un trabajo estable, y mencionaba que necesitaba mudarse de inmediato. Decidí conocerlo en persona. Me impresionó su apariencia pulcra, su forma de hablar pausada, casi hipnotizante. Me hizo sentir que, a pesar de las circunstancias, todo estaría bien. Acepté que se mudara casi de inmediato. Pensé que con el dinero extra todo mejoraría, que me liberaría del peso que sentía en el pecho. Pero en cuanto Luis cruzó la puerta, algo cambió. No sabría decir exactamente qué fue. La casa se sentía diferente, más fría, más vacía, aunque ahora había alguien más en ella. Luis parecía el inquilino perfecto al principio. Siempre pagaba todo a tiempo, mantenía sus cosas ordenadas y no hacía ruido. Pero había algo extraño en sus horarios. Trabajaba de noche, así que pasaba el día en la casa, encerrado en su habitación. Y cuando yo llegaba del trabajo, él se iba. Nunca coincidíamos más allá de un rápido saludo o una charla forzada. Al principio no le di importancia. Me dije que era su modo de ser, hasta que una noche lo escuché hablar. Eran las 3 de la mañana y me desperté por un murmullo. Salí de mi habitación para ver qué pasaba y entonces lo oí. Luis estaba en la sala, pero no estaba solo. Podía oír claramente su voz y también la de otra persona. Me asomé con cuidado y ahí estaba, de pie, de espaldas a mí, hablando en voz baja. Parecía agitado. Sus manos se movían frenéticamente como si estuviera discutiendo. ¿Con quién hablas?, pregunté interrumpiéndolo. Luis giró lentamente la cabeza hacia mí. Lo juro, su expresión era la de alguien atrapado en una pesadilla. Nadie, respondió en un murmullo, y se metió rápidamente a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé ahí paralizado, preguntándome si había visto algo que no debía o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. A partir de esa noche, comencé a prestarle más atención. Noté que Luis nunca dejaba la puerta de su habitación abierta, ni siquiera cuando estaba en la casa. No comía en la cocina, no usaba el baño cuando yo estaba presente. Parecía estar esquivándome. Al principio pensé que solo era un maniático de la privacidad, pero luego empezó a ser perturbador. Un día volví del trabajo y encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Sabía que la había cerrado por la mañana. Entré con cautela y allí estaba, en mi escritorio, una pequeña nota escrita a mano. ¿Por qué no te vas? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté convencerme de que había sido un descuido mío, que no cerré bien la puerta y que esa nota no era para mí. Pero lo sabía. Luis había estado en mi cuarto. ¿Pero por qué? ¿Y cómo entró si yo tenía la única llave? Las notas se volvieron más frecuentes. Él no quiere que te quedes. Vete antes de que sea tarde. No estás a salvo. Siempre aparecían en mi habitación. Siempre escritas con la misma caligrafía temblorosa. Confronté a Luis, pero su reacción fue casi surrealista. Me miró con una mezcla de sorpresa y diversión. No sé de qué hablas, dijo con una sonrisa que parecía incrustada a la fuerza en su rostro. Tal vez deberías descansar un poco. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama mirando la puerta. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba enloqueciendo? Pero lo más aterrador fue cuando, a las 4 de la mañana, escuché el sonido de alguien rascando la pared desde el otro lado. Salí del cuarto con sigilo y cuando llegué al pasillo vi la puerta de la habitación de Luis entreabierta. Desde la oscuridad, sus ojos brillaban observándome. No dijo nada, solo se quedó ahí mirándome fijamente
hasta que de repente la cerró de un golpe. Al día siguiente decidí que tenía que echarlo. No podía más con esa sensación de constante peligro, pero cuando fui a buscarlo, su habitación estaba vacía. No había ropa, ni muebles, nada, solo las 4 paredes y un olor a humedad que no había percibido antes. Entonces me di cuenta de que nunca había escuchado que trajera cosas, ni había visto ningún camión de mudanza. Llamé a la policía y expliqué la situación. Revisaron la casa, hablaron conmigo, pero al final no encontraron nada raro. Luis no tenía antecedentes, no había hecho nada ilegal. Quizás solo se fue sin avisar, dijeron los agentes, y se marcharon, dejándome solo con más dudas y un terror inexplicable. ¿Cómo era posible? ¿Se había desvanecido en el aire? Decidí revisar la habitación por mi cuenta y fue entonces cuando encontré la puerta. Estaba escondida detrás de un falso panel de la pared. Al abrirla, bajé por una escalera metálica que rechinaba con cada paso. Me encontré en un sótano que no tenía idea que existía. Las paredes estaban llenas de fotografías, miles de imágenes de cada momento de mi vida desde que Luis se mudó. En el trabajo, en el supermercado, en el parque, y en todas ellas había algo escrito: te estoy observando. No deberías haberme dejado entrar. Era como si alguien estuviera documentando cada segundo de mi existencia. Entonces lo escuché, el sonido de un rasguño en la puerta de la entrada. Subí corriendo, pero ya era demasiado tarde. Luis estaba ahí, de pie, mirándome con la misma sonrisa forzada de siempre. ¿Qué haces aquí?, le grité, pero él no se movió. Me miró con una expresión vacía, como si no supiera quién era yo. Tú me llamaste, susurró, y fue en ese momento cuando todo encajó. Recordé la primera vez que hablé con Luis, la conversación que tuve con él, pero no era Luis quien había respondido mi anuncio. Era yo. Había respondido a mi propio anuncio. Todo ese tiempo había sido yo. Luis no existía. Era una construcción de mi mente, un reflejo de mi propia paranoia. Empecé a reírme, un sonido hueco y desesperado. ¿Cómo no me di cuenta? Estaba compartiendo el departamento con mi propia locura. Corrí hacia la habitación y cuando miré el espejo, ahí estaba él, Luis o yo. Mis facciones distorsionadas en una mueca de horror. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Todo comenzó a dar vueltas y me sentí caer en un abismo sin fondo. Cuando desperté, estaba en una sala blanca, una luz cegadora encima de mí. Mario, dijo una voz suave. ¿Cómo te sientes hoy? Parpadeé varias veces intentando recordar. Estaba en un hospital psiquiátrico. Me habían encontrado solo, murmurando cosas incoherentes en el sótano del edificio. No había rastro de Luis, ni de las fotos, nada. Todo había sido una alucinación, un juego macabro de mi propia mente, intentando llenar el vacío de mi soledad. Luis nunca existió, o tal vez sí, pero solo en mi cabeza. Lo que sé es que, desde aquel día, cada vez que me miro en el espejo, siento que no estoy solo.